Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien el día de hoy. Me alegra muchísimo volverlos a saludar por este medio. Y bueno, para los que de pronto me visitan por primera vez en el canal, me voy a presentar. Mi nombre es Alicia Leven, soy escritora bogotana profesional. Y bueno, con este proyecto aquí en YouTube llevo ya un tiempo larguito en el cual he montado videos diferentes sobre escritura, estrategias, lecturas, literatura, incluso todo lo que tiene que ver con este hermoso mundo de letras, y los invito para que me visiten. Hay una gama bastante amplia de videos sobre poesía, sobre cómo escribir una novela, entre otras cosas que les pueden ayudar muchísimo si les gusta escribir, si son escritores o si conocen a alguna persona que esté interesada en este contenido. Entonces, de igual manera, para que lo compartan y me ayuden a llegar a muchas otras personas. Habiéndoles dicho ya esto, pues quiero contarles que este video sobre escritura automática surge a raíz de, bueno, yo escribí un libro, empecé a escribirlo desde el año pasado, lo lancé hace muy poco, se llama Me quedé sin tinta, aquí se los muestro. Es un libro donde les hablo sobre creatividad, sobre cómo recuperar esa creatividad perdida por momentos que a veces nos pasa, ¿no? Que caemos de pronto en baches creativos, ¿no? Como yo lo he llamado, en esos bloqueos del escritor, ¿cierto? En momentos en los que de pronto no tenemos mucha inspiración a la mano y tenemos que hacer uso de estrategias que nos permitan ahondar mucho más allá de lo que podemos imaginar incluso muchas veces. Entonces, nace a raíz de esto, y la primera parte, el primer capítulo de mi libro habla sobre escritura automática. Si ustedes quieren adquirirlo, les voy a dejar aquí en la cajita de descripción el link donde lo pueden encontrar en Amazon, ¿cierto? Si están fuera de Colombia, si están en Colombia, se pueden comunicar directamente conmigo como autora y lo pueden solicitar directamente. ¿Qué pasa con la escritura automática? La escritura automática es una de las estrategias que más se ha usado durante mucho tiempo, ¿cierto? Esto inicia en el surrealismo y hay una persona en puntual, un representante de la escritura automática muy importante, que es el señor André Breton, francés, surrealista, ¿cierto? Él era poeta, creativo, tenía una serie de elementos importantes relacionados con el arte, y empieza a mirar que de alguna manera el arte estaba de pronto para él, ¿no? Estancado en un punto en el cual las personas escribían con ciertas líneas, con ciertos límites o limitaciones para él, y que de alguna manera esto podía estar coartando la creatividad natural, digamos, de los artistas. Entonces, Breton propone, y en el surrealismo, pues, se empiezan a dar una serie de corrientes, incluyendo el nadaísmo, por ejemplo, en donde los autores empiezan a ver que hay muchas líneas que pueden romper, de alguna manera salirse un poco del croquis, ¿no? Que se había trazado por los autores anteriores, ¿sí? Y empezar a escribir de una manera más automática, ¿cierto? Más fluida, según ellos. Y vamos a mirar precisamente en este video si funciona o no, si para mí como autora ha sido una estrategia que he podido usar en mis escritos, en mis diferentes textos, o si definitivamente, por lo menos en mi caso, Alicia Leven considera que de pronto es algo muy difícil de explorar. Bueno, para los que no sepan de pronto qué es la escritura automática, los voy a poner un poco en contexto, ¿no? Y según Breton y otros artistas del surrealismo, es una escritura en donde se pierde el orden lógico, digamos, el orden con el que se venía estableciendo la escritura, no hay una reflexión y es un pensamiento mucho más libre por parte del autor, del artista, ¿no? En donde se permite dejarse llevar, rompiendo un poco, el orden estructural como tal que traía la escritura previa, ¿no? Cuando nosotros escribimos, por ejemplo, no sé, poesía, por ejemplo, yo que soy poeta, cuando escribo poesía, aunque escribo en verso libre, busco tener una serie de elementos que confluyan en sí para que permitan que se convierta en un poema, ¿no? De alguna manera la escritura automática rechazaría esa premisa, ¿no? Que tengo, y me diría simplemente, déjate llevar, Alicia. Escribe lo primero que se te venga a la cabeza, sin reflexionar el pensamiento, sin reflexionar la emoción que está evocando, que está saliendo a través de esas letras, y permítete, simplemente escribir y ser en tu ejercicio escritor. Incluso Breton llega a decir que la idea es escribir una especie de discurso poético en donde se rebase
todo lo que es el orden social, político y moral establecido, ¿no? Donde de alguna manera rompamos con esos paradigmas y con esos lineamientos en los cuales se venía escribiendo previamente, porque ustedes saben que generalmente los movimientos que nacen en oposición generalmente a los previos, ¿no? Entonces había un movimiento más fuerte que se estaba estableciendo previamente al surrealismo, en el cual la escritura estaba más estructurada, ¿no? Y esos artistas vienen a proponernos dejarnos fluir, dejarnos llevar sin estructura, rebasando órdenes y límites, ¿no? Y vamos a ver de pronto qué tan factible y qué tan provechoso puede ser escribir de esta manera. Bueno, y como ya los puse un poco más en contexto de lo que es la escritura automática, quiero añadir también que Breton usaba o decía que era importante usar los sueños sin ningún filtro, ¿no? Los sueños que tenemos que a veces son desorganizados, extraños, estrafalarios. En mi caso yo a veces tengo sueños muy raros que no comprendo, incluso que a veces tienen hasta continuación o son sueños muy relacionados con lo que estamos viviendo en el día a día. Y él decía que la idea también era transcribir los sueños y transcribir los pensamientos para permitirnos fluir con lo que fuera llegando, ¿no? Esa emoción nata, ¿cierto? Sin ningún tipo de filtro, como les decía, sin ningún tipo de elemento adicional, ¿cierto? Que de una u otra manera pudiera cambiar eso original que viene desde la mente, ¿no? Es sacar el pensamiento así, como te va llegando. Yo les puedo decir, ¿cierto? Porque este no va a ser un video muy largo, simplemente es un tema que me parece muy importante de tomar, y hace rato quería hacer un video sobre escritura automática, y como les digo en mi libro van a encontrar un poco más sobre esto. Me parece interesante el ejercicio porque lo he hecho en diferentes ocasiones, ¿cierto? Tomando una libretica, por ejemplo, como esta que tengo acá, y empezando a escribir lo primero que se me ocurre. Suele pasar que podemos llegar a hacer incluso hasta lo llamado monólogo, los monólogos internos, ¿no? O monólogos interiores, en los cuales empezamos simplemente a dejar fluir, ¿no? Toda la información que va llegando. Es importante, creo yo, tener en cuenta que cuando estamos haciendo el ejercicio, puede que cuando lo leamos después carezca tal vez de coherencia, pueden haber momentos en que no entendamos muy bien, porque me ha pasado y les cuento, ¿no? Desde mi experiencia personal, y me gustaría mucho que en los comentarios ustedes me dejaran escrito, ¿no? Si les ha pasado o no algo similar. Me ha pasado, por ejemplo, que he tomado libretas antiguas en donde había escrito muchas cosas y empiezo a leer y luego no me acuerdo de haber escrito eso. Automáticamente digo, este es el ejercicio que decía Breton. ¿Sí? Este es el ejercicio que hablamos de la escritura automática, en donde hay ciertos elementos, no hay personas que dicen cómo puedes hacer incluso la escritura automática. Yo no les voy a hablar mucho de esto, posiblemente haga un segundo video donde les voy a mostrar técnicas que he podido evidenciar que otras personas las han popularizado para poder escribir de forma automática, porque hay personas que tienen como ciertos lineamientos también para poder escribir de forma automática. Pero yo creo que si nos vamos a Breton, al origen del surrealismo y lo que quería realmente el movimiento, que era dejarse fluir, rompiendo todos estos órdenes lógicos desde el pensamiento, incluso desde los sueños, creo que no es necesario usar técnicas como tal, simplemente ponernos a escribir. Y es algo que en muchas ocasiones parece sencillo, pero a veces si no estamos en el momento indicado, a veces no nos va a salir. Entonces yo generalmente lo uso, por ejemplo, cuando quiero hacer catarsis, ¿cierto? De algo. No sé, estoy en una situación complicada y necesito sacar de pronto alguna emoción que estoy viviendo en el momento, y la escritura siempre me ha servido como una forma de catarsis, como una manera de sacar, ¿cierto? Todas esas emociones o esos sentimientos encontrados, y me he dado cuenta que cuando escribo de esa manera, no estoy siendo realmente consciente de lo que estoy escribiendo. Cuando lo leo, y ojalá leerlo mucho después, es más fácil, porque si lo lees inmediatamente, pues te vas a acordar, te vas a dar cuenta que lo escribiste automáticamente, que fue como simplemente una conexión con tus pensamientos y con tus emociones primarias, y empezaste a dejar fluir la información de manera como muy natural. Y luego incluso me ha pasado, y les voy a contar, no sé, y me gustaría que ojalá ustedes me lo dejaran en sus comentarios si les ha pasado, algo que me parece como un poco extraño, y no sé, y se ha hablado de esto en la escritura automática, que a veces parece que fueras otra persona. Por ejemplo, yo tengo escritos donde cambia la letra drásticamente. Cuando he escrito en automático, es como si cambiara
la caligrafía. Sí, cambia la letra, es como si cambiara la forma, como si la persona que estuviera escribiendo fuera otra persona distinta a mí. Sí, es como si entrara yo en un proceso de introspección profunda, de catarsis, como lo he llamado yo también, y empiezo a dejar fluir, pero muchas veces me dejo ir de tal manera que cuando ya tiempo más adelante, tiempo después, voy a leerlo, me doy cuenta que incluso la letra es diferente, por ejemplo, de una página a otra. Cuando he hecho pausas, por ejemplo, cuando he dejado de escribir en un momento y vuelvo y escribo, no sé, en un par de meses. Siento que la escritura automática sirve muchísimo porque nos permite también ver muchas facetas nuestras como escritores. ¿Sí? A pesar de que no hay de pronto una estructura gramatical organizada y que si lo vas a, por ejemplo, vas a escribir una novela y quieres que la novela llegue al público, creo yo que de pronto la estrategia o la mejor técnica a usar no sería la escritura automática, aunque puedes idear también la manera de ingresar esto, ¿sí? De meterlo en partes de tu novela, ¿no? Que sea, por ejemplo, un monólogo interior de uno de tus personajes. Eso podría ser una excelente idea, ¿sí? Porque si quieres que sea más estructurado, por ejemplo, como una novela, ¿cierto? O quieres escribir un poema mayormente estructurado, pues también tendrías que mirar otras técnicas. Sin embargo, por ejemplo, en poesía funciona muy bien la escritura automática porque siento que el poema también nace. Realmente el poema no nace de la estructura, nace desde del sentimiento del poeta, ¿sí? De esa emoción que se está creando a través de una experiencia que esta persona puede estar viviendo, a través de una situación que puede estar viendo, ¿cierto? Tanto en su interior como en su exterior. Entonces siento que la escritura automática nos puede ayudar a fluir de maneras que ni siquiera podemos llegar a imaginar. Y bueno, como les decía, la idea no es hacer demasiado largo el video, igual voy a hacer un segundo video donde les voy a traer algunos apartes que otros autores han mencionado, importantes también para poder escribir como se ha denominado en escritura automática, aunque en particular a mí me parece que simplemente es dejarnos llevar, como decía Breton, sin establecer ningún tipo de lógica o de estructura, porque muchas veces, y ha pasado mucho ahora con la literatura moderna, ¿no? Que a pesar de que de pronto, por ejemplo, en poesía se ha dejado el verso clásico, de todas maneras el verso libre trae unas normativas internas, ¿no? Que son a veces muy difíciles de percibir porque cada autor escribe de acuerdo a lo que considera y creo que de pronto en poesía se da mucho más la escritura automática, pero siempre estamos mirando, obviamente volvemos al texto, muy probablemente lo corregimos varias veces, le cambiamos palabras y si hacemos este ejercicio dejaríamos de hacer lo que llamaba Breton escritura automática, ¿no? La escritura automática, él decía, es plasmarlo de una vez al texto. Es automático, ¿no? Es inmediato, no va a haber un filtro. Entonces yo los invito, me parece un ejercicio muy interesante, como les digo, ve uno cosas súper extrañas, el hecho de que a veces te parezca que no sabes en qué momento escribiste eso, porque parece que hubieras estado como en una especie de trance, como lo llamo yo, ¿sí? Cuando estabas escribiendo, entonces luego lo lees y dices, uy, yo no me acuerdo de haber escrito esta parte. Pero es bastante interesante, muy interesante eso, ver cómo varios personajes de pronto van confluyendo en ti a la hora de escribir, me parece interesante. Adicional ver que hay un cambio incluso en la caligrafía, en el tamaño de la letra, incluso en el uso de palabras, me ha pasado a mí, en el uso de palabras que yo no acostumbro a usar y con la escritura automática, con este tipo de ejercicios, me ha pasado que he usado vocabulario distinto al que acostumbro. Entonces quiere decir que posiblemente mi mente sí entra en un estado de trance profundo en el cual los pensamientos están siendo escritos automáticamente el texto y también sería interesante quitarnos un poco, ¿no? De esa estructura, de ese peso gramatical, de ortografía, que obviamente yo soy amante de la ortografía y me parece que un texto bien escrito siempre va a llegar mejor que un texto que esté mal escrito, que esté mal estructurado, que no se comprenda adecuadamente, pero siento que para todo hay un momento y también hay un espacio, ¿no? Entonces podemos tener también un libro escrito donde le informemos al público que este libro está escrito a través de la escritura automática, por ejemplo, que no tiene un filtro gramatical ortográfico y esto puede también generar muchas expectativas en el público lector. Puede ser un excelente ejercicio. Incluso haciendo este video se me ocurre a mí que de pronto un día no muy lejano les comparta
parte del ejercicio de escritura automática que he venido haciendo, ¿cierto? Durante mucho tiempo de mi vida, porque yo soy escritora profesional hace poco, pero he escrito desde siempre, desde que era una niña muy pequeña, y creo que sin saberlo estaba usando lo que en el surrealismo se llamó escritura automática. Particularmente me gusta mucho la idea de dejarnos llevar por este tipo de técnicas que llevan ya mucho tiempo, ¿cierto?, siendo usadas y que tal vez muchos no conocen cómo se llama, pero que a la hora de escribir es lo que realmente estamos usando, nos estamos dejando llevar por nuestro propio ser creador. Bueno, y eso sería todo por hoy. Espero les haya gustado, les haya servido este contenido. Y como siempre les digo, si les gusta este contenido literario, me ayuden a compartirlo con otras personas, a llegarle a muchas otras personas que puedan necesitar esta información, que les pueda servir, incluso para los estudiantes, ahora que están próximos a entrar al colegio, sirve mucho, muchas veces tener en cuenta porque nos ponen a hacer ensayos, nos ponen a hacer una cantidad de cosas y a veces los chicos, sobre todo los más jóvenes, no saben cómo abordar esto, ¿cierto? Y por ejemplo la materia o la asignatura de español y literatura es una asignatura obligatoria, al menos aquí en Colombia, y muchas veces los chicos buscan videos como estos para poderse guiar y poder hacer un trabajo mejor estructurado, un trabajo impecable, ¿cierto? Como debería ser, un trabajo que se puede hacer con el corazón. Entonces muy chévere que me ayuden a compartirlo con otras personas y que si no están suscritos a este canal, también me ayuden a crecer en esta plataforma aún más. Nos falta crecer muchísimo, pero ahí vamos paso a paso. Vamos con todo el corazón, yo lo digo, yo esto lo hago porque lo amo profundamente y porque realmente ha sido un gran ejercicio para mí también como escritora el poderme vincular a través de estas redes, de estas plataformas y poderle enseñar a la gente lo poco que hasta el momento sé y lo mucho que estoy por aprender, ¿no? Porque creo que, como siempre lo digo, todos somos aprendices y maestros en este camino. Entonces créanme que todo este contenido lo hago con todo el corazón, con todo el amor, por estas amadas letras que me mueven el alma realmente, y pues que el apoyo de ustedes es vital para seguir creciendo. Ya somos 126 personas, 27 el día de hoy, y espero llegar a muchísimas más, pero vamos paso a paso, sin afán, dejándonos fluir. Pero para mí es súper, súper importante tener el apoyo de ustedes desde allá. Entonces suscríbanse, aquí les va a aparecer el botón de suscripción, la campanita para que semana a semana les llegue el video semanal que estoy dejando. Vamos a ver si este año puedo subirlo a 2 videos semanales, vamos a ver poco a poco cuadrando todo dentro de toda la estructura que tengo para este 2022 y me alegra muchísimo, ¿verdad?, poder compartir nuevamente este año con ustedes, con mis amadas letras. Me siento tremendamente bendecida por poder contar con su compañía. Que tengan un precioso día, un maravilloso, maravilloso mes, año, que puedan compartir con sus seres amados, hacer lo que aman realmente, meterle la ficha, esa lucha continua en esta vida tan hermosa. Espero que tengan una bendecida vida y que, como siempre les digo, sigan ustedes escribiendo, nadie más, su propia historia. Que tengan un lindo día y nos vemos en un próximo video. Chao.